apóstol Pablo, los viajes misioneros del apóstol Pablo, y hemos llegado ya al tercer viaje de Pablo, el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y lo vamos a dejar en el tercero. Ya después vemos la vida de Pablo, cómo sigue su viaje a Roma y él mismo cómo va notando que sus últimos días de vida lo iba a pasar encarcelado, ¿no? En prisiones. Nosotros vamos a terminar este pequeño estudio eh, al finalizar el tercer viaje del apóstol Pablo. Para ello vayan abriendo nuestras Biblias, voy a compartir pantalla. Hemos estudiado, hemos aprendido, hemos sacado enseñanzas acerca del primero y del segundo viaje del apóstol Pablo, ¿no? A lo largo de esta obra misionera, gran obra misionera del apóstol Pablo, podemos decir que hemos sacado varias enseñanzas para nuestra vida espiritual. Si recordamos un poco, ¿no? Hacemos memoria, hacemos un breve repaso, hemos visto en el primer viaje misionero que el apóstol Pablo junto con Bernabé, ¿no? Iniciaba su camino, ¿no? Con el propósito de expandir el evangelio, ¿no? Eh, y vemos cómo él iba predicando a todas las personas. Él iba predicando, el propósito de él era predicar el evangelio, ir a las sinagogas, predicar a los judíos, pero al ver el rechazo de los judíos, el apóstol Pablo empezó a predicar a los gentiles. Y al ver cómo gran número de gentiles, personas fuera del pueblo escogido de Dios, se convertían, el apóstol Pablo se extendía y se volvía a los gentiles pese al rechazo de los judíos. Pero también gran número de judíos se convertían a Dios y creían en el Evangelio. Aprendemos, ¿no? Y podemos rescatar enseñanzas para nuestra vida, podemos rescatar primeramente cómo el apóstol Pablo arriesgaba su vida, ¿no? Pese a la oposición que se levantaba, la fuerte oposición, él arriesgaba su vida, em, y cómo al finalizar su viaje misionero, el apóstol Pablo se presentaba ante la iglesia, su iglesia local de ese entonces, que era la iglesia de Antioquía, y presentaba todas las cosas que Dios había hecho con ellos, las grandes cosas que Dios había hecho con Pablo y Bernabé, cómo Dios lo había librado de tantas cosas, de tantos peligros, pese de sufrir persecuciones, de ser apedreado, estar al borde de la muerte, el Señor lo ha librado, ¿no? Y el apóstol Pablo firme en respondiendo a su llamado, no le importó la oposición que se le iba presentando. De hecho, recordamos cómo en Listra había sido apedreado al punto de llevar su cuerpo a las afueras de la ciudad, como casi muerto. El apóstol Pablo, al recuperarse, ¿qué hace? Vuelve, ingresa nuevamente a esa ciudad donde lo habían lastimado tanto, donde casi lo matan, sin importar nada de los peligros que iba a presentar. Él vuelve a confirmar la fe de los hermanos que se habían convertido, las personas que habían creído. Pese a la oposición, el apóstol Pablo se mantuvo fiel a su llamado. En su segundo viaje vemos cómo en este caso junto con Silas, y en el segundo viaje podemos ver muchísimas enseñanzas para nuestra vida. Primeramente vemos cómo el apóstol Pablo ya no va acompañado de Bernabé, ya no va acompañado de su compañero, su colaborador, eh, que lo tuvo a lo largo de su primer viaje misionero, sino que por causa de una división entre ellos, se separan, pero no queda en una discusión y una separación donde los dos se alejan del camino del Señor, los dos se separan o se van de la iglesia o abandonan su llamado, sino que esa discusión, ese altercado que tenían Bernabé y Pablo es solucionado en armonía, junto con la ayuda de la iglesia, junto con la ayuda de la palabra de Dios, y lo que hace es dividirse en dos grupos misioneros con un mismo propósito, con el propósito de expandir y predicar el evangelio y de confirmar la fe de los hermanos que habían creído en el primer viaje. Entonces Pablo junto con Silas se va a la región de Galacia, y Bernabé junto con su primo Juan Marcos va al sur, a la isla de Chipre, a confirmar a los hermanos que habían creído en el primer viaje misionero. Eso es al inicio nada más. Un mensaje que nos deja, una enseñanza que nos deja a nosotros. Nosotros vamos a tener altercados,
vamos a tener conflictos entre hermanos, entre creyentes, pero todo se puede solucionar. Todo en armonía se puede solucionar con la ayuda de la iglesia y con la ayuda de la palabra de Dios. Todo se puede solucionar. El caso de Pablo y Bernabé, que luego Pablo en sus futuras cartas menciona a Bernabé como su colaborador. Menciona a Juan Marcos, quien lo había abandonado, como alguien de ser digno de ser recibido, ¿no? Después vemos cómo el apóstol Pablo se mantiene firme, es perseverante ante la gran oposición que se había levantado a lo largo de su segundo viaje misionero. El apóstol Pablo fue perseguido, fue encarcelado, el apóstol Pablo fue burlado, se le rieron en la cara al apóstol Pablo mientras predicaba. A pesar de todo eso, él se mantuvo firme y fiel a su llamado. Y otra enseñanza que podemos sacar del segundo viaje misionero es como el testimonio de unos cristianos, de unos creyentes, se puede convertir en una poderosa predicación, ¿no? Si nos acordamos, en el momento que el apóstol Pablo fue encarcelado en Filipos, como al ser liberado de sus cadenas mediante ese terremoto, pudiendo escaparse durante la noche y guiar a los demás presos a escaparse también, él se mantuvo, se quedó ahí y cuando el carcelero se estaba a punto de quitar la vida, el apóstol Pablo dice, no lo hagas, porque todos estamos aquí. Es una muestra de testimonio eso. Y ese testimonio logró alcanzar la vida del carcelero y de toda su familia. Entonces, qué importante es para nosotros, los hijos de Dios, en el lugar donde el Señor nos ha puesto es guardar nuestro testimonio, ¿no? Y nuestro testimonio puede convertirse en una poderosa predicación. Hay personas que se han convertido por el testimonio de otros hermanos. Y en un pueblo tan chiquito en el cual nos encontramos, donde todo se sabe, todo se conoce, todo sale a la luz, el testimonio es doblemente fundamental, ¿no? Que el pueblo acá de Alta Italia pueda ver que hay un grupo de personas que se reúnen en la calle Roca, que son fieles a Dios, que sus vidas reflejan a un Dios que es vivo, verdadero, que está vivo y que es un Dios de amor, y que eso se pueda ver reflejado en nuestras vidas. Esa es la mayor muestra o la mayor predicación que nosotros podemos dar, ¿no? Aparte de nuestras palabras, ¿no? De predicarles la palabra del Evangelio. Y hemos llegado ya al final de sus tres viajes, ¿no? Al tercer viaje, y nos vamos a introducir rápidamente en el tercer viaje de misionero del apóstol Pablo. Y vamos a buscar en Hechos capítulo 18, Hechos capítulo 18, versículo 23. Dice, y después de estar allí algún tiempo, esto ya es al final de su segundo viaje misionero, se queda algún tiempo en Antioquía, y dice, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Hasta acá nomás la lectura, solamente este primer versículo para iniciar. Acá Lucas, el escritor del libro de los Hechos, describe o menciona al inicio del tercer viaje de Pablo de una manera particular que no se menciona en el primero ni en el segundo. Dice salió, habla en singular, habla de una sola persona, hace referencia solamente a nuestro entender, a solamente Pablo, salió. No da a entender que va acompañado, como es habitual, ¿no? El Pablo siempre salía acompañado de colaboradores, pero en este caso no da a entender eso. O simplemente no se menciona a sus compañeros. Capaz sí salió acompañado, pero simplemente no se menciona. Pero eso es lo que nos llama la atención. Esta palabrita salió. Pablo sale de Antioquía para comenzar su tercer viaje misionero, aparentemente solo. En un principio podemos llegar a decir que sale aparentemente solo. Luego dice, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Los únicos lugares donde, y vemos en el mapa, los únicos lugares donde, a ver, avanzar en el mapa, los únicos lugares donde había creyentes en Galacia son en esas iglesias que vemos ahí, en el lugar de Derbe, Iconio, Listra y Antioquía, que son las iglesias, son los lugares donde el apóstol Pablo
plantó iglesias en su primer viaje misionero, fortaleció la fe de los hermanos en su segundo viaje misionero, estableció una pluralidad de ancianos en su segundo viaje misionero, y en el tercer viaje misionero decide volver. Y esto ya nos deja a nosotros una enseñanza, ¿no? El apóstol Pablo no le bastó con que se hayan convertido personas a lo largo de su primer viaje, ¿no? Sino que decide volver en su segundo viaje para fortalecer la fe de los hermanos, para plantar iglesias, para establecer ancianos. Y no le bastó volver en su segundo viaje misionero, que al tercer viaje misionero decide volver a visitarles, decide volver a ver cómo estaban los hermanos. Dice, confirmando a todos los discípulos. Acá ahora Lucas describe a los hermanos de Galacia como discípulos. Nos da a entender que a lo largo de estos viajes el apóstol Pablo, los hermanos de Galacia han estado creciendo y se han madurado en la fe al punto de llamarlos ya discípulos. Pero algo que nos llama poderosamente la atención es que el apóstol Pablo no le bastó con una sola visita. No le bastó con que, listo, se convirtieron. Ya los ganamos para Dios, ya son parte de la familia de Dios y ya está. No, el apóstol Pablo demostró una preocupación por el crecimiento espiritual de estos hermanos nuevos. Porque en el momento de que una persona se convierte, se arrepiente y cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados, pasa a ser una nueva criatura y como nueva criatura pasa a ser un niño espiritual. Y el niño espiritual sabemos que necesita alimentarse, tomar la leche espiritual, crecer en la fe, madurar en la fe, y es lo que se preocupó el apóstol Pablo de que eso sucediera. Lo visitó una vez, lo visitó en la segunda vez para animarlos, para fortalecerlos, y lo visita nuevamente en su tercer viaje misionero. El propósito inicial del apóstol Pablo en este tercer viaje es animar, enseñar y fortalecer la fe de los hermanos que ya habían creído en el primero y en el segundo viaje del apóstol Pablo. Por eso decide visitar la región de Galacia, ¿no? Y ve, como hemos visto en su segundo viaje, ya el apóstol Pablo, estando en Corinto, les escribe su primer carta, la carta a los Gálatas, a las iglesias de Galacia. Son estas iglesias, Iconio, Derbe, Listra y Antioquía, a las cuales ya le escribe su carta, ¿no? Avanzamos, versículo 24 al 28, dice: Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar por Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y acá vemos como Lucas hace un paréntesis. Ya no está hablando del apóstol Pablo, ya se introduce un nuevo personaje, una nueva persona, con un papel sumamente importante en la obra misionera. Este era un gran predicador, era un gran predicador de la iglesia primitiva, era Apolos. Acá Lucas empieza a introducirnos sobre esta persona que se llama Apolos, y él describe a Apolos de la siguiente manera. Dice: varón elocuente. No simplemente era un buen predicador, no simplemente era un buen orador, era una persona, un hombre capaz de transmitir el evangelio con fluidez, con claridad, de manera muy persuasiva, ¿no? Ese es el significado de elocuencia. Alguien que tiene la capacidad de ser claro, preciso, transmitir un mensaje de manera fluida, con palabras muy claras, ¿no? Y esa capacidad que tenía, esa elocuencia que tenía Apolos, lo utilizaba para transmitir el evangelio, para predicar el evangelio. Luego se menciona de Apolos
que era poderoso en las escrituras. Qué característica, ¿no? Varón elocuente, poderoso en las escrituras, conocía bien las escrituras y era capaz de usar esas habilidades, esa capacidad que tenía, de elocuencia que tenía para exponer la palabra de Dios con claridad, para exponer la palabra de Dios con fluidez y ser persuasivo, ¿no? Con la palabra de Dios, para que muchas almas se conviertan a Cristo. Él era poderoso en las escrituras. Después dice, de espíritu fervoroso, dice, estaba entregado completamente al servicio a Dios. Ese era el espíritu fervoroso de Apolos. Dice que enseñaba con diligencia, se esforzaba constantemente y con dedicación para predicar la palabra. Pero después dice, en el versículo 25, dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Acá Lucas lo describe como alguien no capacitado completamente. Tenía muchos elogios, Apolo, muchas características, pero dice que solamente conocía el bautismo de Juan, no conocía completamente todo el mensaje, ¿no? Dice, solamente conocía el bautismo de Juan, ya que el hecho de que solamente conocía el bautismo de Juan significa que era eficaz en enseñar lo que Juan había enseñado antes de la venida del Señor Jesús, antes de que Jesús se presentara como el Mesías y que Juan había preparado ese camino del Mesías. Apolos había escuchado, había aprendido, había sido enseñado con la palabra de Juan el Bautista, ¿no? Pero dice acá, y trae nuevamente a nuestra memoria un matrimonio muy conocido que hemos visto en el segundo viaje misionero, que es Priscila y Aquila. Dice el versículo 26, dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, haciendo referencia a Apolos, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, dice que le tomaron aparte y le expusieron más claramente el camino de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Apolos solamente conocía una parte del mensaje, pero él era poderoso en las escrituras. Cuando Priscila y Aquila, que estaban en Éfeso, escucharon hablar de Apolos, dice que lo trajeron consigo y le empezó a explicar todo lo demás, todo lo que no sabía, todo lo del Señor Jesús, la vida de Jesús, porque solamente conocía el mensaje, la predicación de Juan el Bautista, de que iba a venir uno que es más grande que yo, dice, que el Mesías prometido, la promesa de Israel, que iba a establecer su reino, ¿no? Pero de ahí en adelante no sabía más. Entonces, Priscila y Aquila le explican, le expanden todo lo de la vida de Jesús, todo lo que Jesús hizo en la tierra, cómo sufrió en la cruz, cómo murió en la cruz y cómo el tercer día resucitó entre los muertos. Entonces, ese era lo que se encargó de hacer Priscila y Aquila. Y una vez que Priscila y Aquila, ese matrimonio, ¿no?, que se habían conocido en Corinto, en el segundo viaje misionero, ¿se acuerdan cuando Pablo llega a Corinto y se encuentra con Priscila y Aquila, que provenían de Italia? Porque en ese tiempo el emperador Claudio había ordenado a que todos los judíos salieran de Italia, salieran de Roma. Pablo conoce a este matrimonio lo acompaña a Pablo en su viaje hasta llegar a Éfeso, y en Éfeso este matrimonio se queda. Bueno, justamente Apolos llega a Éfeso y escuchan hablar Pablo Priscila escucha a Apolos y les explica todo lo que no sabía, todo ese mensaje incompleto se lo explica completamente y Apolo lo entiende y lo quiere enseñar, lo quiere predicar. Y es el propósito de Apolos, dice versículo 27, y queriendo él, Apolos, pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia
refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, ese mensaje que le faltaba, esa parte del mensaje que le faltaba y que Priscila y Aquila se encargaron de enseñarles, que Jesús era el Cristo. Eh, a esa provincia que Apolos iba a ir y que terminó yendo es Acaya, una provincia griega que básicamente es la ciudad de Corinto. Apolos se va a Corinto, el lugar donde Pablo conoció a Priscila y Aquila. Entonces, y como dato curioso, como vemos cómo toda la Biblia se une, el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 3, dice, yo planté, haciendo referencia en Corinto, yo planté, Apolos regó. Apolos había ido a los hermanos de Corinto, los que habían creído, a reforzar lo que el apóstol Pablo ya había predicado, enseñado en su segundo viaje misionero. Por eso el apóstol Pablo dice, yo planté, Apolo regó. Pero el conocimiento lo da Dios. Y se nos introduce un nuevo personaje en esta historia, podemos llegar a decirlo, ¿no? Lucas hace un paréntesis del viaje del apóstol Pablo. Pablo seguía en las regiones de Galacia, en las regiones confirmando a los hermanos que estaban en Galacia. Pero ya nos habla y nos introduce a Apolos, un varón elocuente, poderoso en las escrituras, ¿no? Y luego de esto vemos cómo Pablo llega a Éfeso, ¿no? Si avanzamos en el mapa, de la región de Galacia, el apóstol Pablo llega a Éfeso, tal como se lo había prometido en su segundo viaje. Si Dios quiere, voy a volver a ustedes. Y el apóstol Pablo en su tercer viaje volvió a visitar a los hermanos de Éfeso. Y se queda mucho tiempo, 3 años se queda el apóstol Pablo acá. Pero acá Apolo ya se había ido a Corinto, ya se había ido a la región, a la provincia de Acaya. Leemos en capítulo 19, del 1 al 7. Y vamos a ir dejándolo acá. Capítulo 19, versículo 1, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, eran por todos unos 12 hombres. El apóstol Pablo llega a Éfeso, y en los primeros 7 versículos nos vamos a encontrar con una situación particular con respecto a estos 12 hombres que se mencionan, ¿no? Pero esto a nosotros nos deja una advertencia a cada uno de nosotros, una terrible advertencia. ¿Qué quiere decir esta pequeña situación que nos encontramos en los primeros 7 versículos? Acá podemos llegar a entender que existe una similitud entre estos 12 discípulos y Apolos. Apolos conocía solamente la predicación de Juan el Bautista, pero hay una gran diferencia entre estos 12 y Apolos. Apolos era poderoso en las escrituras. Esa era la gran diferencia, y estos no. De hecho, no tenían conocimientos básicamente de las escrituras, porque dice ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, dice, ¿no? Ellos habían sido bautizados no por Juan el Bautista, sino por discípulos de Juan el Bautista, pero ni siquiera sabían la existencia de un Espíritu Santo. Entonces Pablo, preocupado, ¿no? Le dice, entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Le dice, ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos le respondieron, en el bautismo de Juan. Ellos tenían como caso similar, no Apolos, ellos tenían un conocimiento parcial de la fe en Cristo. No era un evangelio completo, ¿no?
Ellos tenían un conocimiento parcial de la fe en Cristo y peor todavía, eh, ellos tenían un conocimiento parcial de la predicación de Juan el Bautista. Se habían quedado en el anuncio de la necesidad de arrepentirse porque iba a venir el Mesías que había sido prometido, que iba a reinar en la tierra, y hasta ahí nomás. Se habían arrepentido porque iba a venir el Mesías a la tierra. A quien, a Jesús, quien anunciaba a Juan el Bautista, pero no sabían más nada de eso. No tenían el conocimiento completo del Evangelio. No sabían todo lo que Jesús hizo después. No sabían que Él había entregado su vida. No tenían la necesidad de arrepentirse de sus pecados. No sabían en la necesidad, en la urgencia o en el estado en el que estaba delante de Dios, de su pecado. Ellos se arrepentían porque iba a venir el Mesías. No se arrepentían porque sus pecados eran lo que lo condenaban y lo alejaban de Dios. Entonces, ese conocimiento a medias del Evangelio eh, no le bastó para llegar al conocimiento de Dios realmente. Entonces, en el versículo 4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Estas personas no tenían conocimiento del Evangelio, del completo Evangelio. Y solamente en la verdad completa del Evangelio, estas personas pudieron creer por acción, por obra del Espíritu Santo, dentro de sí, en su ser, para ser recién llamados discípulos. Solamente con el completo Evangelio, con el conocimiento del completo Evangelio, ellos pudieron llegar a ser realmente discípulos de Dios. Y fueron bautizados en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Fueron bautizados, no fueron rebautizados. No es que esto hace referencia a que esté habilitado bautizarse una, dos, tres veces, no. Esto habla de que realmente no eran hijos de Dios. Realmente estos discípulos no tenían el conocimiento de Dios completo. Se veían bautizados sin ni siquiera tener conocimiento de que existía el Espíritu Santo, de que moraba el Espíritu Santo en ellos. Pero cuando realmente llegaron al conocimiento de Dios, del conocimiento completo del Evangelio, Pablo los bautiza en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice que inmediatamente de eso, dice que Pablo había impuesto Pablo las manos sobre ellos y vino el Espíritu Santo, a quien ni sabían que existía, ¿no? Previamente, pero luego de esto dice que Pablo, versículo 6, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran un total de 12 personas, 12 discípulos. Realmente, a partir de ese momento, llamados discípulos, de verdad. Y esto a nosotros, hermanos, nos deja una terrible advertencia. Nos deja una advertencia para nuestras vidas. No es solamente una historia que no tenga ninguna aplicación para nuestra vida, la historia de estas 12 personas que no tenían el conocimiento completo del Evangelio. Y yo hago estas preguntas, ¿no? Que realmente en el temor del Señor, ¿cuántos hay que han sido bautizados, ¿no? ¿Cuántos llamados cristianos hay que han sido bautizados, que han pasado por las aguas del bautismo, pero no tienen ni idea de lo que es el Evangelio? ¿Cuántas personas hay en las iglesias que se hacen llamar cristianos y han pasado por las aguas del bautismo y no tienen ni idea de por qué Jesús tuvo que morir en la cruz, ¿no? Y tristemente, el gran porcentaje de los que se dicen ser cristianos están dentro de ese grupo, de que eh, en un momento de su vida han profesado creer en Jesús, han pasado por las aguas del bautismo, asisten a una iglesia, eh, pero no tienen ni idea de cuál es su vínculo real con el Señor, ¿no? Y eso es triste, y eso es lamentable. Y esta pequeña historia de estas 12 personas nos enseñan eso. Estas 12 personas se habían arrepentido por el bautismo por la predicación de Juan el Bautista, que no les anunciaba lo que Jesús iba a hacer o las obras que Jesús iba a hacer, sino que iba a venir el Mesías.
Pero cuando el apóstol Pablo les dice quién es Cristo realmente y todo lo que él hizo, que llegaron al conocimiento completo del Evangelio, se convirtieron, se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, y ahí recién fueron llamados discípulos. ¿Y cuántos hay que han profesado creer en Jesús, que quizás han repetido una oración, que han pasado por las aguas del bautismo, pero no tienen ni idea de lo que es el Evangelio? No tienen ni idea de lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. El significado del bautismo es renuncio al mundo y sigo a Cristo, ¿no? ¿Cuántos hay que dicen renunciar al mundo, pero viven como el mundo, ¿no? Y eso es una advertencia que esta pequeña historia nos deja a cada uno de nosotros, ¿no? De poder realmente estar conscientes de que hay un gran porcentaje de personas que se dicen ser cristianas que están siendo engañadas por este falso conocimiento del Evangelio. Y confían en una decisión, en algún momento de su vida, confían en que pasaron por las aguas del bautismo, que asisten a las iglesias, viven una vida moralmente correcta, una vida religiosa, pero no conocen realmente el Evangelio completo del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, Pablo, cuando les muestra realmente a Cristo, los bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, reciben el Espíritu Santo, y eso se ve manifestado en que luego de la imposición de manos, ellos reciben el don de lenguas y profetizan. Que eso sabemos que en la actualidad ya esos dones han cesado, no están más. Pero eso es la manifestación de que realmente en ese momento habían recibido realmente el Espíritu Santo, y que en ese momento recién el Espíritu Santo moraba en estos 12 discípulos. Lo vamos a dejar acá por ahora, y en la próxima reunión, si el Señor lo permite, vamos a avanzar ya en este último viaje del apóstol Pablo de su obra misionera, si bien sigue después con más viajes, con más oposición, ¿no? Pero creo que dejemos esta enseñanza, ¿no? Primero que nada, preocuparnos, como dice el apóstol Pablo, por el crecimiento espiritual. No conformarnos por que personas lleguen al conocimiento de Cristo y dejarlas abandonadas, sino preocuparnos de que estas personas reciban el alimento espiritual, reciban el acompañamiento de los que ya son maduros en la fe, como lo dice el apóstol Pablo. No una ni dos, sino 3 veces, y cuántas veces más lo he hecho con otros hermanos que han creído en la palabra de Dios y en el Evangelio. Que el Señor quiera bendecir su palabra en cada uno de nuestros corazones. Amén.